Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias por haberme asignado este tema, que tiene algunas perlitas que a mí me resultaron, la verdad, bastante interesantes. El objetivo de esta charla es revisar los principales fármacos orales disponibles actualmente para el tratamiento de la espasticidad, sus mecanismos, eficacia y efectos adversos. Siguiendo con la introducción, vamos a definir la espasticidad como un desorden del control sensorio-motor, que es el resultado de la lesión de la motoneurona superior y que se va a presentar como la activación muscular involuntaria, intermitente o sostenida, un poco trayendo lo que charlaba recién Mayra. Las etiologías son muy variadas, encontramos ACV, lesión medular, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, TEC, daños cerebrales de otro origen, como hipóxicos por tumores del sistema nervioso, otras enfermedades neurodegenerativas. Y, como sabemos, la importancia clínica va a radicar en que va a producir dolor, contracturas, disminución obviamente de la movilidad, de los rangos articulares y su impacto negativo en la calidad de vida, la funcionalidad y la vida afectiva y vincular de nuestros pacientes. Retomando brevemente, esto lo paso rápido porque Mayra lo explicó ya muy bien, pero la fisiopatología tiene que ver con la disrupción de las vías que regulan la excitabilidad de las motoneuronas alfa y con un desbalance entre esta información, entre el músculo y el sistema nervioso central, a favor de la hiperactividad del reflejo miotático, tanto en su componente tónico como en su componente fásico, siendo GABA el principal neurotransmisor que media la modulación, que en general es en menos, ¿no? De las interneuronas del reflejo y de las neuronas descendentes, y que entonces, como decíamos también, al interrumpirse esa comunicación con los centros superiores, con el sistema nervioso central, la modulación GABA mediada se interrumpe y lo que observamos en la clínica es la liberación del reflejo miotático, que se ve, entre otras cosas, como una contracción muscular excesiva, la liberación del reflejo, el aumento del tono, espasmos musculares. La clínica es muy variada, eso ya lo conocemos bastante, ¿no? Entonces, tenemos mecanismos a nivel espinal, tenemos mecanismos a nivel cerebral, tenemos mecanismos a nivel supraespinal, digamos, de las vías, con estas pérdidas de control y digamos, a favor de la liberación del reflejo, y distintas anormalidades también que me resultaron interesantes en el feedback sensitivo. Como decía Mayra también, hay factores no neurológicos en relación al tejido muscular y al tejido conectivo circundante. Para clasificarla, sabemos que, bueno, lo que comentábamos recién en relación a su etiología o fisiopatología, según si prima el componente fásico o tónico y según su localización, ya sea de miembros superiores, inferiores, de un hemicuerpo, si le encontramos de forma focal en un área aislada del cuerpo, multifocal, regional o general, y cuanto más general sea el tratamiento que queramos hacer, cuanto más difusa sea la espasticidad, también más difusos van a ser los tratamientos que tengamos que utilizar, ¿no? O sea, vamos a ir a tratamientos más sistémicos. De ahí la importancia de la medicación vía oral. Ya entrando netamente en el tema, el baclofeno es el agente antiespástico farmacológico vía oral más frecuentemente usado. Va a ser un agonista GABA-B que funciona a nivel del asta anterior de la médula espinal, intentando la hiperpolarización neuronal para disminuir la excitabilidad del reflejo. Lo vemos ahí en el esquema, cómo funciona, digamos, a nivel de la brecha sináptica, que, como sabemos, este fármaco, bueno, es no solo de administración oral, sino también intratecal, va a tener un metabolismo hepático, eliminación renal, y no va a atravesar, como la principal característica del fármaco, es que no va a atravesar adecuadamente la barrera hematoencefálica. Por eso, la importancia de los tratamientos intratecales, que ya más tarde nos van a comentar. La dosis inicial es de 5 miligramos, pero el efecto terapéutico lo encontramos a los 30 miligramos y la dosis máxima varía entre 60 y 80.
miligramos. Entonces, tenemos una brecha terapéutica muy corta antes de que aparezcan los efectos adversos, que son muy variados, son frecuentes y aparecen tanto en la toxicidad como en el uso, digamos, en la instalación rápida del tratamiento y también al retirar abruptamente la medicación. Entonces, un poco también, digamos, la importancia de pensar que estos son tratamientos que los pacientes tienen que sostener a lo largo de toda su vida y que es necesario que los efectos adversos se minimicen, tanto digamos, del uso cotidiano como si en algún momento ocurriera que no pueden recibir la medicación, que eso es algo que también se ve en la clínica, ¿no? Que se quedan sin recetas, que bueno, cuesta sostener la terapéutica. Bueno, acá los efectos adversos son conocidos, los más relevantes tienen que ver con el impacto en las funciones cognitivas, somnolencia, cefaleas, llegando hasta alucinaciones, convulsiones, bueno, y depresión del sistema nervioso central, ¿no? Otro antiespástico conocido es la tizanidina. Se dice que es el más seguro en el adulto mayor por el perfil de efectos adversos y también por su metabolismo, teniendo en cuenta que muchos de nuestros pacientes, sobre todo los que tuvieron un ACV, son adultos mayores con múltiples comorbilidades. Entonces, también importante pensar en cómo es su metabolismo, cómo va a ser su eliminación y cómo impacta bueno, la farmacología en esto, ¿no? Este es un fármaco que es agonista alfa-2 central, que va a funcionar también a nivel de las interneuronas espinales y que los efectos adversos son letargo, astenia, visión borrosa, nerviosismo, disquinesia, son un poquito más benévolos también que en relación al baclofeno. Otro viejo conocido es el diazepam, es el que clásicamente se usa para el tratamiento de los espasmos musculares, va a ser un agonista de GABA-A, es una benzodiazepina, entonces va a tener todos los usos de las benzodiazepinas conocidos, como ansiolíticos, para tratamiento de las convulsiones, y dentro de las benzo es el único que está aprobado para el tratamiento de los espasmos musculares y la espasticidad. Y bueno, como tal, también va a tener los efectos adversos, ¿no? Depresión respiratoria, dependencia, abuso, bradicardia, hipotensión, síndromes paradojales, sedación, fatiga. Entonces, bueno, estamos un poco ante un problema porque los fármacos todos tienen efectos adversos variados que impactan en otras comorbilidades que tienen nuestros pacientes y que tienen metabolismos que, bueno, generan muchas interacciones, que tenemos que tener una función renal adecuada, función hepática adecuada y demás. Entonces, buscando un poco acerca de esto, encontré este artículo. No lo voy a desarrollar en profundidad porque es un artículo que habla de la medicación vía oral versus la medicación intratecal, pero sí recorto la parte de los estudios sobre la medicación vía oral. En este artículo se incluyeron 33 publicaciones tratando espasticidad de diversos orígenes y esto se contrastó, digamos, el uso de fármacos vía oral, digamos, la espasticidad basal versus la espasticidad encontrada al usar estos fármacos y lo que se encuentra es que en la lesión medular el baclofeno mejora la espasticidad y los espasmos, pero no hay diferencias significativas en pacientes con lesión cerebral. Contra placebo, por ejemplo, los diversos fármacos, baclofeno, tizanidina y demás, contra placebo, lo mismo, los resultados son poco contundentes. Se mejora la espasticidad en 5 de 10 estudios, se mejoran los espasmos en los 3 estudios analizados y se encuentran mejores resultados en pacientes con esclerosis múltiple y con lesión medular. No así los que tienen daño cerebral adquirido, parálisis cerebral. Entonces, también comparando baclofeno con otros antiespásticos, vemos que no hay diferencia significativa entre usar baclofeno, tizanidina y diazepam en relación al tono y a la frecuencia, pero la mayoría de los pacientes prefiere por la tolerabilidad la utilización del baclofeno, tanto para lesión medular como para esclerosis múltiple, y en parálisis cerebral y en daño cerebral adquirido la diferencia de tolerabilidad es a favor de la tizanidina. Los efectos adversos, lo que veníamos diciendo, son similares, siendo los lesionados medulares quienes toleran dosis mayores de baclofeno.
Entonces, para concluir, digamos, esta partecita, vemos que el baclofeno y que las demás drogas antiespásticas vía oral son efectivas para reducir el tono y la frecuencia de los espasmos, pero los resultados son similares en las distintas causas de espasticidad, aunque no siempre la diferencia es significativa contra placebo y que en daño cerebral la eficacia tampoco está tan bien documentada y que la tolerabilidad es a favor del baclofeno, con efectos adversos presentes, ¿no? Entre un 25 y un 75% de los pacientes. Este otro estudio habla de las otras intervenciones para el manejo de la espasticidad distintas de la toxina botulínica en pacientes que tuvieron ACVs. Analiza 7 metaanálisis y la conclusión también es bastante similar, ¿no? Que la evidencia de buena calidad es insuficiente para sacar las conclusiones, que hay algo de evidencia que sugiere un elevado riesgo de efectos adversos y que no se recomienda la intervención farmacológica como primera línea. Si se decidiera, es importante el monitoreo de los efectos adversos. Tomando un poco lo que decía Mayra de los distintos mecanismos, ¿no?, que subyacen a la espasticidad. Y sobre todo importante remarcar que tanto este estudio como el anterior ya tienen unos cuantos años y que son drogas que, bueno, por ahí no se están estudiando tanto actualmente en relación a los avances y las nuevas farmacologías, ¿no? Les quería traer también esto que a mi gusto es de lo más interesante y es un poco lo que me parece que tenemos que empezar a pensar, digamos, desde la clínica, que es el uso de el nabiximol, que es el cannabis medicinal, que se usa en concentraciones de 50% THC, 50% CBD, y que, bueno, como tales, los fitocannabinoides son ligandos del sistema endocannabinoide endógeno. Allá arriba vemos una imagen, a ver si la puedo señalar, acá una imagen de lo ampliamente distribuido que está el sistema endocannabinoide en el cuerpo humano. Sabemos que los receptores endógenos son el CB1 y el CB2, que tienen un mecanismo de función muy interesante, que es esto que vemos acá en la imagen de la sinapsis, que está ahí, estoy apuntando a cualquier lado, a ver, bueno, ahí abajo, en la imagen de la sinapsis, van a funcionar como moduladores, tanto de, digamos, de la sinapsis en donde los encontramos, porque su mecanismo de acción es por la vía retrógrada, o sea, son liberados por la membrana postsináptica a la brecha sináptica y actúan sobre la membrana presináptica, modulando la sinapsis habitual, digamos, que habitualmente conocemos de esas vías. Importante para hablar de esto es que el THC es aquel que tiene efecto psicoactivo, también efecto analgésico, sedativo, como relajante muscular, y de, bueno, los efectos del high, digamos, que comúnmente se conocen como estimulantes del apetito, y también importante hablar de los efectos adversos, sobre todo a nivel cardiovascular. Por otro lado, el otro componente de este fármaco es el CBD, que es aquel que no tiene efecto psicoactivo, sino más bien neuroprotector, y que tiene el efecto antiemético, antiinflamatorio, anticonvulsivante, antiespasmódico, relajante, y que funciona como un modulador del THC. El nabiximol está aprobado para uso en dolor neuropático y para manejo de espasticidad en adultos con esclerosis múltiple, y también es un adyuvante analgésico para dolor por cáncer avanzado. En ningún caso es tratamiento de primera línea, se utiliza como un spray sobre la mucosa oral, tiene un inicio de acción rápido de aproximadamente 1 hora, se toleran dosis altas que van hasta 14 sprays por día, su metabolismo es hepático y su eliminación renal y fecal. Y para pensar en la dosificación, por los efectos adversos, tenemos que pensar en, digamos, ir muy lentamente y pedirle a los pacientes que registren qué efectos van sintiendo, ¿no? Vayan teniendo como un diario. Los efectos adversos y las contraindicaciones versan en torno a la insuficiencia renal, cardiovascular, hepática, la patología psiquiátrica, y bueno, tampoco se recomienda su uso en ancianos y niños, al menos de esta combinación de fitocannabinoides. Los datos son muy alentadores, tenemos algunos estudios de Europa donde ya se está usando este fármaco se está investigando hace más de 10 años, se utiliza sobre todo en esclerosis múltiple, los resultados son muy buenos para el manejo de la espasticidad y para los síntomas asociados.
con unas respuestas de hasta el 40%, con buena tolerabilidad y con estas respuestas que se sostienen por más de un año. Y se utiliza como monoterapia, como terapia adyuvante de otras drogas. Aquellos pacientes que abandonan el tratamiento son los menos, pero son aquellos que tienen escasa respuesta, sobre todo al mes, o que presentan síntomas cognitivos que hacen que no puedan tolerar el fármaco, y también cuando ya tienen una alta discapacidad instalada donde no vemos tanta respuesta. En lesión medular los resultados también son significativos, con mejorías de un 30% para espasticidad y para otros síntomas como, decíamos, dolor neuropático, ansiedad. Acá cito a un estudio bastante interesante que hicieron, donde también hicieron como una encuesta para caracterizar el perfil de usuarios en lesión medular. Y bueno, la verdad es que ahí remarcar, digamos, la importancia de los usuarios, que son quienes nos traen, esto me está funcionando para la espasticidad, y bueno, motivan las investigaciones, ¿no? Y en ACV tenemos estudios de muchísima menor calidad, sobre todo por el perfil de efectos adversos y las comorbilidades de los pacientes. Bien, para ya ir concluyendo, sabemos que en la espasticidad grave multisegmentaria o generalizada, los antiespásticos orales representan una opción terapéutica que debe ser de primera línea, tanto en monoterapia como en combinación con los antiespásticos de segunda línea, y pensando especialmente si el paciente presenta dolor neuropático, espasticidad y otros cuadros asociados, y pensar que también la respuesta limitada o el fracaso terapéutico, digamos, en esos casos podemos pensar en otro tipo de terapias como las intratecales o las orales dirigidas a funcionalidad, y que una vez conseguido el control satisfactorio, es importante que los pacientes sean evaluados periódicamente para poder valorar los cambios, la respuesta terapéutica, ajustar dosis y valorar también efectos adversos, asegurando la buena calidad de vida. Bueno, eso más. Muchas gracias.